gracias. Estamos contentos de estar aquí. Venimos a presentar los avances de nuestro trabajo. Llevamos algunos meses ya trabajando, pero aún son preliminares. Disculpa, ¿te puedes acercar el micrófono? Porque no se te escucha. Hola, hola. Bueno, estos son los puntos que vamos a tocar en nuestra presentación. Primero vamos a hablar un poco del objetivo, la hipótesis. Vamos a discutir cómo definimos nosotros el cambio climático, el impacto que tiene en la agricultura. Luego vamos a hablar un poco de cuál es el papel de las mujeres en el ámbito rural y por qué creemos que son más vulnerables al impacto del cambio climático. Este es un análisis econométrico, por lo cual también vamos a hablar un poco de las fuentes, la metodología, que es lo más novedoso que estamos planteando. Vamos a poner nuestros resultados principales y luego vamos a discutir un poco las líneas de investigación futuras. Nuestro objetivo va a ser explorar a través de un modelo de equilibrio general el impacto diferenciado que tendrá el cambio climático sobre los hogares rurales estructurados por hombres y mujeres. Como habíamos comentado previamente, nosotros creemos que las mujeres, debido a su rol de género, van a tener cierta vulnerabilidad porque son personas que tienen hogares más pequeños, agricultura, el tipo de agricultura que llevan a cabo es menor, tienen acceso a recursos de manera más limitada, pero bueno, ahorita lo voy a comentar un poco más a fondo. Nuestra hipótesis es que los hogares rurales, que son jefateados por mujeres, serán afectados con mayor probabilidad y en mayor profundidad, no solamente, o sea, le va a pegar más veces y además con mayor énfasis, digamos. Realizan, lo anterior lo creemos porque son personas que realizan agricultura de pequeña escala y poca tecnificada, tienen acceso limitado a los mercados financieros y además una característica es que no suelen poseer la tierra que trabajan, sino que suelen rentarla. ¿Cómo definimos nosotros el cambio climático? En general nos fuimos por la versión más aceptada, que solamente es el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera y que esto va a ocasionar cambios en el clima y eventos catastróficos. Una parte de la literatura se ha dividido como en dos partes. Una parte ha hecho como mayor énfasis en discutir si realmente las actividades que lleva a cabo el hombre son las responsables de este cambio climático o si más bien solamente estamos... No creo que se me haya olvidado, ¿No? Perdón. Pues que yo no pongo aquí, pero pones todas las palabras. Hola. Una parte de la literatura se fue hacia donde están discutiendo si hay un impacto de las actividades del hombre y la otra parte se ha dedicado a ver cuáles son los efectos independientemente de quién está causando este cambio climático, si es simplemente la naturaleza o somos nosotros. Queremos ver, la literatura ha querido ver qué efectos tiene. Algunos efectos que se han visto en la literatura son, lo que es el derretimiento de los casquetes polares, el aumento de la temperatura del mar y del aire, lo que obviamente va a afectar a la agricultura, aumentos hidrometeorológicos como son las tormentas o los ciclones, inundaciones, sequías. Y a nivel individual, que son los que nosotros vamos a tratar un poco, son efectos como en la salud del agua potable, la seguridad alimentaria, que es más o menos a lo que vamos enfocados, y la higiene, obviamente por la falta de agua. ¿Qué impacto nosotros creemos que puede tener el cambio climático en la agricultura? Vemos que la intensidad de los cambios climáticos ahora han aumentado. Esto ha hecho que seamos más vulnerables y la vulnerabilidad aquí la vamos a entender como una función de factores biofísicos como socioeconómicos. O sea, puedes tener a dos individuos que están enfrentando un mismo efecto, pero debido a la mejora del acceso que tienen a recursos, las consecuencias que van a experimentar van a ser diferentes. Y también creemos que por lo mismo depende de su capacidad adaptativa. Es decir, a lo mejor si una persona tiene más recursos puede comprar un seguro y que haya una inundación o una sequía no va a afectar tanto a su agricultura como una persona de menores recursos que no obtuvo ese seguro.
Ahora, otros cambios que podemos ver en cuestión de la agricultura principalmente es que la falta o el exceso de agua, así como los cambios en la temperatura, van a afectar tanto el crecimiento de las cosechas como su productividad. O sea, pueden ser más lentas, o a lo mejor si antes sacaban 10 hectáreas, solo se lo van a sacar una sola hectárea. La otra cosa que vamos a ver es que la tierra va a disminuir un poco su productividad y también va a disminuir un poco su valor de mercado, lo cual evidentemente va a incidir sobre las condiciones económicas de los agricultores. Y finalmente, como ya hemos comentado, las variaciones climáticas pueden amenazar la seguridad alimentaria, principalmente de aquellas personas, u hogares más bien, que se basan en la agricultura de subsistencia, porque evidentemente si hay un impacto en sus cosechas, son personas que ya no van a obtener alimentos. Ahora, la otra pregunta que tenemos es ¿por qué centrarnos en las mujeres? La literatura está como hay bastante literatura respecto al cambio climático y los efectos que hay en la población en general, pero nosotros creemos que las mujeres son un grupo vulnerable en sí. Primero porque tienen un menor acceso a recursos, incluso su acceso al mercado laboral es menor, su acceso a mercados financieros es menor. Esto también va a incidir en, por ejemplo, el tipo de tecnología que pueden adquirir o el tipo de cosechas que pueden llevar a cabo. En la literatura también se observa que las mujeres que jefaturan hogares, o los hogares jefaturados por mujeres, suelen tener mayores condiciones de pobreza que los jefaturados por hombres. Y luego también se observa que las mujeres suelen tener una mayor mortalidad de eventos catastróficos. Y se cree principalmente, por ejemplo, ahora en el temblor, se vio que las mujeres tuvieron mayores afectaciones que los hombres, simplemente por su rol de género. En ese sentido podemos decir que los patrones de vulnerabilidad al cambio climático están influidos también por los roles de género, las responsabilidades, su estatus social, sus expectativas y otras categorías sociales. Ahora, entre las características que vemos es que las mujeres llevan a cabo una agricultura que es de pequeña escala y los hombres suelen tener una agricultura de mayor escala, que no tienen la posesión de la tierra, sino que suelen más bien comprarla. De hecho, solamente hasta el año 1971, las mujeres en México tuvieron el derecho a tener acceso a la tierra por sí mismas y no a través de una pareja. También se observa que suelen tener agricultura de subsistencia, normalmente siembran maíz, frijol o sorgo. Estos son los tres cultivos, ocupan el 80% de su agricultura. También se observa que suelen llevar a cabo en mayor proporción actividades no agropecuarias en relación a los hombres y de agricultura, y mucho menos de ganadería. Esto suele ser como una actividad más masculina, se podría decir. Y también se observa que debido a su rol de género pueden tener otras capacidades para responder a cambios climáticos. Por ejemplo, suelen tener mayores redes sociales que los hombres, y esto creemos que también puede incidir en cómo las mujeres pueden adaptarse al cambio climático. A lo mejor es fácil para ellas mudarse que para un hombre, o tener cierta información que para un hombre, debido a las redes sociales. Ahora sí, las fuentes. Nuestra fuente principal va a ser la Encuesta Nacional de Áreas Rurales de México. El año más reciente de esta encuesta es de 2007. Fue elaborada por el Colmex, digamos, el Programa de Estudios de Cambios Económicos y la Sostenibilidad del Agro Mexicano, del Centro de Estudios Económicos del Colmex. Y también por el Rural Economics of American Pacific Rim de la Universidad de California en Davis. Una característica de esta fuente es que tiene representatividad nacional, aunque los resultados que nosotros le vamos a presentar ahorita son solamente del área del centro. Obviamente, parte de nuestra investigación también contempla ampliar esta zona a nivel nacional y hacerla representativa de todas las zonas rurales a nivel nacional. Esta
encuesta está compuesta por 2 cuestionarios, uno es comunitario y el otro es de hogares. En el comunitario se recae información acerca de las relaciones de cada comunidad con su entorno, la infraestructura económica y social, las principales actividades económicas que realizan los hogares, las personas, el tipo de propiedad que tienen, el acceso y el uso de recursos naturales. Y a nivel hogar se ve qué tipo de información de la pobreza, la desigualdad económica entre hogares y por género, capital social y humano. Y nosotros vamos a usar ambos cuestionarios. Bueno. Sí. Sí, pues. Bueno, nuestra segunda fuente son estimaciones propiamente de cambio climático. Nosotros vamos a tomar estimaciones directas sobre los impactos en los rendimientos de los cultivos. En particular vamos a tomar el trabajo de Rosenwey Iglesias, que hace simulación de cultivos para ver qué va a pasar en el futuro ante cambios en precipitación, temperatura y cambio en la cantidad de dióxido de carbono en el aire. El trabajo tiene estimaciones para varios países y regiones en los que se incluye México y es sobre varios cultivos. Ahora nosotros tomamos solamente un choque, o sea, una estimación de cuánto va a cambiar en el futuro, que es en 2100, pero estamos pensando que en el futuro vamos a tener que hacer un análisis de robustez con diferentes estimaciones para ver qué tanto son robustos nuestros resultados. Pero ahora, como resultados preliminares, nos vamos a centrar en esa parte. En cuanto a la metodología que usamos, nosotros utilizamos lo que son modelos de equilibrio general aplicados y microeconómicos, que no es más que nada, es un trabajo basado en el trabajo de Taylor, Dyer y Yunes, con el cual vamos a estimar los efectos directos e indirectos de los choques en productividad sobre el resto de la economía. El Megaman, como lo vamos a llamar por sus siglas en español, lo calibramos para la región centro y tuvimos que para eso construir una matriz de contabilidad social que la obtuvimos de la encuesta que mi compañera ya presentó, de la Enron 2007. Bueno, y en términos muy generales, lo que es un Megaman no es más que nada que, nosotros como lo hicimos es un grupo de modelos de hogares agrícolas y lo insertamos dentro de un modelo de equilibrio general. Y los modelos de hogares agrícolas son hogares que tratan de considerar la realidad propia de los productores en zonas rurales, que son hogares que producen pero al mismo tiempo consumen. Entonces son modelos bastante realistas, y una implicación muy importante de estos modelos es que la producción tiene implicaciones sobre el consumo, es decir, el consumo depende directamente de los beneficios que tú tienes de tus actividades productivas. Si todo funciona correctamente, es decir, si no existen fallas de mercado, el problema que resuelve el hogar agrícola es recursivo, en el sentido que primero se tiene que resolver el problema de optimización de producción y después el de consumo. Bueno, otra cosa también importante que hay que mencionar, que es que en la zona rural, en particular de países en desarrollo como México, si no existen fallas de mercado, es decir, si existe un mercado donde tú puedes entrar y vender y comprar, las decisiones de producción y consumo de los hogares se van a hacer con base a lo que son los precios de mercado propiamente. Sin embargo, por las características propias de estas zonas, existen hogares que están en ciertos lugares que están muy alejados, por ejemplo, y tener que ir hasta el mercado o donde se hacen las transacciones les sale demasiado costoso. Por eso existen algunos hogares que se eligen o se autoseleccionan a que prefieren mejor no ir a comercializar. Esos hogares, pero también producen su maíz para autoconsumo.
Entonces, ahí las decisiones pues ya no son propiamente por los precios de mercado. Lo que hacen o lo que ellos internalizan es igualar la oferta, y que es por parte de la producción, y el consumo, que es prácticamente el autoconsumo, y igualan oferta y demanda y encuentran un equilibrio, ¿no? Que viene dado por los precios sombra. Las fallas de mercado pueden ser por distintos factores, como puede ser los altos costos para ir a hacer las transacciones, que los productos no sean sustitutos perfectos, entre otras cosas. Bueno, nosotros estamos considerando 10 tipos de hogares. Bueno, nuestra idea era hacerlo para toda la región rural, pero bueno, esta es solamente para la región centro. Entonces, los hogares de la región centro los vamos a clasificar con base a la propiedad de la tierra y al sexo del jefe del hogar. Entonces, los hogares que no tienen tierra agrícola los vamos a dividir en aquellos que la arriendan para las actividades agrícolas, en los que no producen, o no realizan actividades agropecuarias. Los hogares con tierra los vamos a dividir de acuerdo al tamaño de la superficie de tierra agrícola, que son los pequeños de menos de 2 hectáreas, los medianos entre 2 y 5 y los grandes con más de 5 hectáreas. Además, estos los vamos a dividir por el sexo jefe de hogar y obtenemos nuestros 10 hogares, a los cuales vamos a hacer un modelo de hogar agrícola para cada uno de ellos. Un modelo de equilibrio general se especifica o se determina con base a sus bloques de ecuaciones. Existen 3 bloques de ecuaciones que son consumo, producción y lo que es la parte de mercado. En cuanto al consumo, nosotros asumimos que cada tipo de hogar, sus preferencias pueden ser representadas por una función tipo Cobb-Douglas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, tenemos que estimar los parámetros de los alfas de la Cobb-Douglas para modelar el comportamiento de cada uno de esos hogares, y eso es con base a la matriz de contabilidad social. Y bueno, como lo pueden ver, el hecho de tener muchos hogares nos implica que la matriz tiene que ser muy desagregada. Necesitamos tener información sobre producción y consumo de cada uno de estos hogares. Entonces, al final, la matriz termina siendo de un tamaño bastante considerable. Los hogares agrícolas obtienen sus ingresos por parte de la renta o el uso de sus factores de producción, y también pueden venir por transferencias públicas o privadas. Ya teniendo estos dos componentes, cada uno de los hogares lo que va a hacer es maximizar su utilidad sujeto a su restricción presupuestal. En cuanto a producción, quisimos hacer, bueno, de todas las actividades que tienen los hogares, nosotros quisimos modelar el mayor número posible. Entonces, lo que hicimos fue considerar dividir las actividades agrícolas de los hogares en 18 tipos. La agricultura, dividimos a los cíclicos en lo que es maíz, frijol y el resto de los cíclicos, y los perennes en lo que es café, caña de azúcar y otros cultivos perennes. También algo importante fue que subdividimos los cíclicos de acuerdo al acceso al agua en de riego y temporal. Esto es importante porque modelar una función de producción para maíz debe ser diferente si tú produces bajo riego o bajo temporal. Entonces tratamos aquí de hacerlo lo más realista posible. La ganadería la dividimos en mayor, equina y de traspatio. La migración entre doméstica y hacia Estados Unidos, y en el resto de actividades pusimos a construcción, comercio, servicios, recursos naturales y otras actividades. La producción también la modelamos mediante funciones de producción tipo Cobb-Douglas, y bueno, se produce ya sea con insumos intermedios, que puede ser en el caso de los productos agrícolas, fertilizantes, pesticidas o otros químicos que se utilizan para producir, o incluso la misma semilla de la misma actividad. Y también mediante factores, los cuales nosotros dividimos en 4 tipos, lo que es trabajo asalariado, capital rentado, tierra rentada y factores familiares. Por el lado de los cierres de mercados, nosotros tenemos que existen 2 equilibrios que se deben de cumplir: el equilibrio en el mercado de bienes y en el de factores. En cuanto al de bienes,
nosotros asumimos que todos los bienes tienen precios exógenos, excepto el maíz de subsistencia. Entonces, al haber precios exógenos, se está permitido que los hogares puedan tener superávit o déficit comerciales. Sin embargo, los pequeños productores de menos de 2 hectáreas y que producen de maíz, estamos asumiendo que son de subsistencia, como lo han hecho otros trabajos anteriormente, y entonces asumimos que su producción debe ser igual a su consumo y por tanto existe un precio sombra, el cual puede ser estimado en el modelo de equilibrio general. En cuanto a los factores, nosotros dividimos los factores en 2 tipos. Los factores propios y capital, que asumimos que son fijos en cada sector y hogar y que además tienen un precio sombra que iguala su oferta y demanda. Y además asumimos que la tierra rentada y el trabajo asalariado son móviles en todas las actividades, y existe un precio endógeno a nivel regional que iguala la oferta regional con la demanda regional. Entonces, bueno, lo que hacemos aquí en las simulaciones es, nosotros tenemos el año base de 2007, construimos nuestras matrices de contabilidad social, tenemos nuestras ecuaciones, encontramos todos los parámetros y con el modelo de equilibrio general, que lo corrimos en GAMS, obtenemos el equilibrio en el año base. Entonces reproducimos ese equilibrio. Con el choque en productividad para el 2100, metemos el choque en la productividad de maíz, riego y temporal, y encontramos un nuevo equilibrio. Entonces los cambios van a ser con respecto al nuevo equilibrio contra el año base. Bueno, en cuanto a los resultados, tenemos que el hogar que va a ser más afectado, bueno, estos son los efectos sobre los ingresos reales de los hogares, y tenemos que el hogar que va a ser más afectado son los pequeños propietarios cuyo jefe del hogar es la mujer. Y bueno, en general tenemos que para las mujeres, si consideramos todos los productores y los hogares que tienen jefes de hogar, el efecto va a ser del menos 2.7%. Para los hombres es del menos 6.5% y para toda la región va a ser del menos 5.3%. Aquí es interesante decir que existen muchas metodologías que son de equilibrio parcial, que te encuentran el efecto ya sea en la producción, por ejemplo, todos los hogares que producen, por ejemplo, está el modelo ricardiano, que tú tienes funciones de producción y dices, ok, sí, entonces esos impactos son directamente sobre los productores, ¿no? Pero aquí nosotros tenemos, este modelo nos permite que los efectos se vayan sobre otros tipos de hogares. Por ejemplo, estos hogares que no son productores, aunque el cambio climático no los va a afectar directamente, ya sea como el cambio climático va a afectar a la producción, puede disminuir el precio del trabajo, entonces van a ser afectados indirectamente por esa vía. Entonces esta va a ser la bondad de este tipo de modelos, que podemos encontrar efectos que no son tan directos y que no son de equilibrio parcial. Y bueno, también hicimos estimaciones de cuánto el gobierno tendría que dar en caso de que quisiera llevar a los hogares a su bienestar original, y vemos que en total podría ser 3.000 millones de pesos y que va a ser en mayor parte para los hombres, pero esto es precisamente porque hay más productores hombres en el sector rural que mujeres. Y bueno, yo creo que ya sería todo.